Bienvenidos a Voces de Reencuentro, en el origen de muchas historias. Porque hay entrevistas que uno prepara durante días y luego existen otras que llevan toda una vida esperando a ser grabadas. Durante todo este tiempo, en Voces del Reencuentro, hemos escuchado historias de infancia, recuerdos de pueblos, canciones, pérdidas, emigración, amores y vidas enteras escondidas detrás de una voz. Pero el episodio de hoy es diferente, porque probablemente este sea la entrevista más importante que he hecho nunca. Porque la voz que vais a escuchar hoy es la de mi madre, María Mercedes, con 76 años, una mujer nacida entre cortijos, caballos, ríos y caminos de tierra en la Granada rural. Y quizá, sin darse cuenta, también una de las personas que más ha influido en muchas de las historias, emociones y recuerdos que han terminado formando parte de mis novelas y de este proyecto, llamado Voces del Reencuentro. Hoy no solo vamos a escuchar recuerdos, vamos a viajar hacia el origen de muchas cosas, hacia una generación que aprendió a trabajar desde pequeña, a vivir con poco, a callar mucho y a querer profundamente. Y quizá entendáis también quién fue realmente aquel hombre al que muchos conocían simplemente como el Duende. Bienvenida a Voces de Reencuentro. Hoy es un día especial. No es cualquier podcast. Es para mí el más bonito de todos. ¿Cómo te llamas? María López Martín. ¿Y qué edad tienes? 76. ¿Y de qué año De naciste? 50. ¿De 1950? Sí. ¿Y dónde naciste? Allí muy lejos. En Granada, en un pueblo de Granada, en Cerro Negro. ¿En Cerro Negro? ¿Dónde está ese Cerro Negro? ¿Qué pueblo está al lado? En los cortijos de Órgiva, de Cerro Negro. Muy bien. En el cortijo de las Ollas Reyes. Allí nací yo. ¿Y qué tuviste? ¿Y tu infancia? ¿Cómo fue? Pues bueno, como la de antes, como la de todos los niños. Pero naciste entre árboles y matas y... Pues en medio del campo, en un cortijo en medio del campo. ¿Y tenías amigas? Pues luego cuando ya más grande, pues claro que tenía amigas, mis primas y todas las que estaban allí alrededor, todos los vecinos que habíamos. ¿Siempre viviste en Cerro Negro tu infancia? Hasta que pues, me vendría a Cortijo de las Bernardicas con 6 años. A decir que más, ya en el Cortijo de las Bernardicas es cuando comienzas a tener, que es cuando más amigas empiezas a tener. No, allí iba al colegio a Cerro Negro, porque estaba al colegio. Iba muy poco porque estaba muy lejos. Y allí tenía amigas y mis primas. Pero no podíamos estar juntas porque no llegábamos al colegio. ¿Por qué no llegabas al colegio? Mi prima Mari Carmen y yo, pues nos quedábamos charlando por ahí, no íbamos al colegio, ninguna de las dos. ¿Así pellas? Claro. ¿Y eso ya tan pequeña? Eso hacíamos tan pequeñas. Como yo donde estaba no había nadie, pues cuando me juntaba con alguna, pues nos íbamos a hablar y ya no se olvidaba al colegio. En el cotillo que yo vivía no había ninguna niña, ni niño. Y entonces cogíais con ganas, ¿Eh? con tus primas cuando las veías. Claro, con mi prima Mari Carmen, que la tengo allí en Barcelona, que vive en San Adrián. Esa pues me iba. Muy bien. Tenía que pasar por su casa para ir al colegio. ¿Y entonces teníais la misma edad? Nos llevábamos muy poco. Una cumplimos en una fecha y otra en otra, pero nos llevaremos meses. El año no llega. Luego fuimos del Cortijo de las Bernardicas, fuimos a vivir al Cortijo Vera, en Tablones, pero era Cortijo Vera arriba de Erto, pegado a la montaña. Aquí estuvimos y ya de allí me vine con 17 años a Tablones. ¿Tenías hermanos? Claro que tenía. Mi hermana se casó cuando nos fuimos a Cortijo Vera, que yo tenía 10 años cuando ella se casó. Sí. Y mi hermano Vicente también lo tenía, la amiga estaba Ballesta, que se fue a la mil y estuvo allí con nosotros. ¿Y qué recuerdos tienes de tu familia, de tus hermanos y Pues tu yo con mi hermana, buena. Mi hermana pues me llevaba muy bien, siempre iba con ellos cuando iban a otros sitios, a los bailes y todo. Con mi hermano pues también. Con mi hermano ya no salía yo tanto, porque como era un cortijo donde estábamos, pues ya no. Él se iba con sus amigos y yo ya no me iba. ¿Tú eras la más pequeña?
Sí, yo soy la más pequeña de los tres, la más pequeña. ¿Y con tus padres cómo te llevabas? Pues bien, con mi padre no le ni agua ni pescado. No, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué pasaba? Mi padre era muy bueno y él no... Mi madre era la que era más chinchosilla y es la que más nos llevaba. ¿Os ponía más rectas? Bueno, Sí, ¿alguna cosa en especial pasó con las no, pequeñas? alguna vez que no podíamos, estaba al acecho, ¿Por qué? ¿Qué pasó? porque no quería que me pintara. ¿No te puedes pintar? No, ¿Qué sí, pasa? me podía pintar un poquito, pero muy poquito. Y un día me se ocurre a mí, a papá aquí la Tomilla, que ahora es prima, entonces éramos vecinas, pero ahora es prima. Y allí me pinté porque no íbamos al pueblo, a Órquiva, no íbamos. Y ella se fue para arriba y cuando me vio, pues me tuve que quitar toda la pintura. Porque si no, no me iba, no me dejaba, me tenía que ir para mi casa otra vez. Y entonces te la quitaste. Me la quité y ya me fui a Órquiva con mi amiga, con la Paqui y la Tomilla, que entonces éramos vecinas, y no se hiciera la Maruja, otra chica más de allí de la calle de arriba. La Maruja de Federo, me pasa a mí que era. Y nos fuimos. Y en aquella época, como si no había coches, ¿cómo ibais de un Pues pueblo no para otro? íbamos andando, ¿Cuántos kilómetros? pues de Tablones a Órquiva, yo no sé lo que hay, pero tú Pero ya 16, a lo mejor 15 kilómetros. 8 kilómetros, 9 kilómetros. íbamos andando, si no teníamos, entonces no había. ¿Y por la noche para volver? Pues claro, pues veníamos, no podíamos venir muy tarde, No. no, porque no nos dejaban las madres, ni la mía, ni la otra, ninguna. Muy bien. Teníamos que venir prontico. ¿Y dentro de la familia quién era el más malo? Yo de los tres, yo soy la más traviesa. Bueno, traviesa no es que era traviesa, que claro, allí donde vivíamos en la Benardí, no había nadie. Pues yo iba a la escuela, pues cuando salía de la escuela, pues me paraba con otra prima que también, que ahora vive allí en Órgiva, pero en el Padú, mi prima Virginia, pues también me paraba con ella y no tenía ganas de llegar abajo al cortijo. Por el chinchorreo. Claro, porque estaba con ellas allí, nos pasamos a hablar y se iba. Y mi madre pues iba a buscarnos, que aquella vez no me se lo olvidara a mí nunca. Iba con una varilla a buscarnos, a buscarme. ¿Te dio con la varilla? Sí, iba con la varilla, no me dio porque yo andaba más que ella y me vine y cuando llegué mi hermana me escondió. Mi hermana y mi padre me escondieron, dice, escóndete hasta que se le pase el berrinche. Y me escondieron. ¿Y cuál fue la trastada más grande que hiciste de pequeña? No, yo trastadas de esas no he hecho, nomás que ha sido cosillas de esas. Bueno. Claro, allí en el cortijo no había nadie. Y arriba estaban mis dos primas y las que nos conocíamos de colegio, del Cerro Negro. Pues claro, pues yo iba allí arriba, me detenía con ella y no me acordaba de bajar. Ya. Pero luego trastar no. Ninguno. Y bueno, y vas allí, esa juventud, ¿qué tienes así de mente? ¿Qué recuerdas en plan bonito? Ya tantos años hace, como ya me fui a vivir a Tablones, al Cortijo Vera, que ya de allí sí salía porque a trabajar, a Órquiva, a coger una con don Antonio Simón, pues también me iba también, pero ya no tanto como estábamos en el Agustín, en la Penardica, y mi hermana ya se casó, pues ya claro, yo ya salía menos, porque cuando mi hermana se casó ya, hasta que no empecé yo tenía 10 años cuando ella se casó, pues ya no salía. Nada más que cuando si era la feria, a Órgiva, pues con mamica y papica, Todos los dos. con los dos, pues íbamos a la feria. Si era otra cosa, pues igual, pero ya no teníamos, porque ya allí en Tablón, en el cortijo donde vivíamos, pues por allí no había nada, porque no había que venir abajo, al pueblo. Claro. Pero, ¿y qué recuerdos tienes así que te hace un recuerdo bonito? Pues yo tengo allí algunos, pues bien, pues sí, con mi amiga Encarnita, que está aquí, está ahora ahí en Barcelona, en Santa Coloma, íbamos los dos juntos al colegio. Yo vivía en el Cortijo Vera y en el Cortijo La Lomilla. Íbamos las dos y luego iba uno, el hijo de Juanico Rosso, que le gustaba mucho chincharnos y no nos dejaba. Y entonces un día entre la Encarnita y yo pues le pegamos una paliza. Vaya. Entre los dos le pegamos una paliza, que ahora digo, mira que lo malas que eran. Y luego vino su padre para hablar con mi madre y hablar con la madre de la Encarnita. Y entonces ya nos quitaron por completo del colegio, ya no fuimos más al colegio. Ah, sí. ¿Con qué edad fue eso? Ya dijeron que no, ya no fuimos más al colegio. ¿Con qué edad dejaste el colegio? El colegio, pues yo, si me fui allí con 10 años, pues que tuviera 11 o 12 años. ¿Dejaste el colegio? Claro. ¿Y ya entonces qué hiciste? ¿Trabajar? Trabajar, si a trabajar me puse con 11 años, a ganar jornada.
Que luego en mi casa, pues, con mis padres, pues, en los campos que había. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue cortar habas. Que me llamaron porque vino un hombre y le dijo a mi padre, porque no encontraba mujeres, no tenía mujeres suficientes para cortar las habas, porque las habas allí cuando se cogía, tenían que... Lo compramos, antes le decían a mocho, compraba las pincas, todas de habas. Y claro, el hombre no tenía bastante gente, y entonces le dije a mi padre, dice, ¿me puede dejar que ven que para cortar a esta niña? Dice, pues si es una niña, tiene 11 años, ¿qué vas a hacer? Dije, déjamela. Y luego también a Carmencilla del barrio, pues también empezó también ese día. Y estuvimos las dos cortando habas juntas. Estaba su hermana que era mayor, sus tías, y nosotros. Y por la tarde, pues cogió el hombre, el dueño que había comprado la haba, le dice a mi padre, dice, ¿sabes qué? Que ya me la va a dejar toda la temporada, me la quedo toda la temporada. Y ya tuvimos toda la temporada, mientras que hubo habas, estuvimos cortando habas. Entonces Carmencilla del barrio, que también la entrevistamos hace poco, ¿estuvo también contigo que cortando habas? Sí, estuvo cortando habas. Estuvo cogiendo aceituna cuando estábamos en el partido del Antonio Simón. Cuando nos echaban faena, porque éramos muy jovencillas, y teníamos que coger un saco para ganar jornada de una mujer. Y nosotros íbamos las dos, estaban sus tías y su hermana, María Luisa, y nos hacían pilicas para que nosotros las fuéramos cogiendo. Y así llenábamos el saco y ganábamos igual que ellas. Es decir, que os ayudaban las mayores. Sí, las mayores, las tías de la Carmen y la hermana, la María Luisa, no me se olvida, que mira que éramos crías cuando eso. Y ellos iban haciendo pilicas, y nosotros fuimos detrás cogiendo. Muy bien. ¿Y te criaste al lado del río? Sí. ¿Te bañabas en el río? No. ¿No te bañaste nunca en el río? Yo no me bañaba en el río. ¿Por qué? Pues no me gustaba. No me gustaba el río. Bueno. Yo no... Bueno, y... Yo sí, cuando crecía río, bastante miedo pasábamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se podía cruzar. No, nosotros vivíamos en el Cortijo Vera. Y la faena que tuve una vez que me quedé... Estaba con don Antonio Simón trabajando. Se venía Carmencilla y todas las de tablones se veían todos. Y me dice, ¿no te vienes? Digo, no, yo voy a esperar un poquillo más. Dice, pues vente que parece que va a llover. Como crezca el río. Digo, no, viene mi pasar y mi padre al encuentro. Sí, salió mi padre al encuentro por donde estaba al derecho del Cortijo Vera. Pues salió con un caballo que tenía muy lindo, que aquello era una pasada. Porque para pasar el agua, para aquello, para él iba nadando. Pero aquel día no se podía meter de lo que había crecido. Y yo iba por una banda del río y mi padre por la otra, andando para abajo, que llegamos hasta el Puente Grande. Dio la vuelta por el Puente Grande y fue a buscarme por donde yo iba, porque no podía pasar por ningún sitio, y ya tuvo que irse por... Y yo ya corté por medio de los campos aquellos que había a salir al Puente Grande, al Puente de los Siete Ojos. Que allí aquel día pues sí me lo pasé más, porque digo, mira lo tonta que sí, no me medio con ella cuando me lo han dicho. Escuchar a alguien hablar de su infancia de esta manera es casi escuchar otro mundo. Sí, otro mundo. Un mundo donde los niños jugaban en los ríos, los caminos parecían eternos y las familias vivían pendientes unas de otras. Y quizá por eso emocionan tanto estas historias, porque no parecen recuerdos inventados, parecen vida de verdad. Hay un momento especialmente bonito, cuando cuenta cómo su padre recorría un lado del río buscándola mientras que ella volvía por otro, siendo todavía una niña y el agua había crecido. Y ahí uno entiende algo muy importante. Antes quizá había menos comodidades, pero había una forma de cuidar que nacía directamente del miedo a perder a los tuyos. Y luego llega la juventud y empieza con los chiquillos más a salir. A salir. Yo hasta los salí poco. Porque en el cortijo que vivo en el Cortijo Vera estaba muy lejos, para ir a Orco iba a donde había que ir al cine si quería ir a algo. Y lo primero que mi madre no me dejaba. Y luego que estábamos muy lejos no podíamos ir, allí no había para salir. Y ya empecé a salir un poco más cuando ya me fui a vivir a Tablones con los 17 años. ¿Que viviste poco? Porque te casaste luego pronto. Me casé con 20, pues ya verás. Ya. Pues, y fue cuando empecé a salir, que ya empecé a ir a los bailes que se formaban en las casas. Los guateques, ¿no? Sí, íbamos.
y iba una madre con nosotros. Siempre había una madre controlando. Siempre tenía que ir una. La mía no iba porque estaba de luto. Ah, sí, ¿por qué? Y ya ella no, de que ella ya se murió, ya ella no... ¿Quién murió? Mi abuela, cuando ella murió mi abuela, antes había muerto un hermano de ella también. Estando en el Cortijo Vera se murió un hermano de ella. Y estando ella en Tablones, pues se murió su madre, que se murió en mi casa. Y ya ella no iba a los bailes, ya íbamos nosotros con Sabelica la Tomilla, o otra del pueblo, que ahora no me acuerdo, que también que iba de madre, con las que pues, íbamos a los cortijos que había. ¿Y allí en los guateques qué pasaba? Pues nada, pues a baile, podían tocar discos y a bailar. Bueno. El que tenía ganas de bailar, bailaba, y el que no, pues... Pero me dijiste que había algún gamberrete siempre, alguno que liaba para Bueno, había algunos que... Pero eso era allí en Tíjola. De Tíjola eran más, porque había más gente. Sí, porque a ver, cuéntame, ¿qué pasaba? Porque cuando iban a los bailes, si había alguna que no quería bailar o algo, pues estropeaban el baile, apagaban la luz y se acababa el baile. ¿Cómo que estropeaban la luz? Apagaban la luz porque se acababa el baile. Si no bailabas con un que era, había que bailar con todos. Porque si te sacaba una baile y le decías que no, si ya no le parecía bien, pues ya no íbamos bailes. Ya, y se apagaba todo. Pero también había alguno que era un poquito gamberrete. Claro, y estaban esperando que para hacer algo. Claro, a lo mejor porque algo, van a venir sí, a la yo fiesta. me acuerdo, yo me acuerdo de pequeña, cuando estaba viviendo en Tíjola, en la Bernardica. ¿Qué pasó? Porque yo me acuerdo que fuimos con mi hermana Carmen y su novio y mamica, y fuimos ahí a una casa por las ventas por ahí, y claro, había dos que se ve que no les gustaba el baile que había. ¿Y esos dos quién eran? ¿Qué? ¿Esos dos quién eran? Uno era de los Agustines, que ahora no me acuerdo ya por tantos años hace, y otro parece que era mi hermano, que también estaba, porque a mi hermano bailar no le gustaba bailar, pero le gustaba meter colloncillos. Chichorreo. Sí. Y claro, cuando se apagaba, pues mamica lo primero que decía, venga, vamos. Mamica lo primero es quitarnos del medio. Para evitar follones. Para evitar follones. Porque sabía luego trifulcas. A veces había jaleo, a veces pues, había unos cuantos que... Allí en el Agustín había uno que le gustaba mucho el pollo. Le gustaban mucho los pollos. Hablo de caballo. ¿En tu casa hubo caballo entonces? Una yegua muy guapa. Que aquello era lo más guapo que había. ¿Le gustaban mucho los caballos? ¿Le gustaban? A mí me encantaba. ¿Y a tu padre? Mi padre también, pero lo que me pasó que no podía, porque aquella caballo no podía arar, poner el arado para arar, porque se ponía como loca. Y claro, pues luego ya cuando nos fuimos a venir del Cortijo, Vera, pues tuvo que venderla y comprarse un mulo. Para poder trabajar el campo mejor. Para poder llevar su campo, como ya tenía su campo, ya dejábamos el Cortijo y nos veníamos a labrar lo que era de mi padre, lo había comprado mi padre, ya el cortijillo, y ya se compró un mulo. Para poder lavar. Y él era muy bajito, ¿cómo se subía? ¿Cómo se subía? Pues a veces, pues arrimándolo a donde hubiera algo harto. Sí, y era un caso que mi padre, los bichos, la yegua era más grande que el mulo. ¿Y se subía? Y se subía bueno. Y a mí me encantaba subirme. Yo iba a buscar agua al cortijo fiscal, en el cortijo Vera, iba yo con mi yegua, saltando, que un día me dice un vecino, dije, Mariquilla, los cántaros no llegan a la fuente, ni a tu casa, porque como va, digo, no, van bien amarrados, le digo yo. Y... ¿Lo llevabas tú sola? ¿Qué? ¿Le subías tú solo el caballo? Yo me subía sola, yo saltaba, lo que ahora no sirvo para nada. Pero yo entonces, yo que saltaba, me mandaba a mi padre, ve y tráete la yegua que está en el campo, la amarraba, la dejaba en el campo para que comiera. Y yo iba y saltaba en ella en pelo y todo, y venía con ella. Que todos los vecinos, siempre había uno, Juan el niño, pobretillo, que siempre me decía, Mariquilla, algún día te vas a estrellar. Digo, no. Dije, porque es que saltas como saltas, y algún día te vas a estrellar. Hay recuerdos que parecen escena de películas. Una niña montando sola a caballo, saltando en pelo, recorriendo caminos de tierra entre montañas y cortijos, y quizás ahí descubrimos también algo importante, que detrás de muchas mujeres de aquella generación había una fuerza enorme que casi nunca se contaba, porque les tocó vivir una época donde muchas veces trabajaban, cuidaban,
sufrían y seguían adelante, sin hacer ruido. Y una pregunta que me gusta hacer siempre. ¿Cómo fue tu primer beso? ¿Te acuerdas? Ay, yo no me acuerdo ya de eso. Ay, en aquellos tiempos, ay, que te dejaban salir. ¡Ay, agárrate que viene Pero se te curva! olvida. En un momento, ¿qué día fue? ¿Cuándo fue? Ay, ¿Con yo no quién me fue? acuerdo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pues sería con tu padre, mi marido. Porque con otros sí tenía amigos, pero no llegamos, ¿no? ¿Con el duende fue? ¿Eh? ¿Con el duende? Yo creo que fue con el duende. Mm. ¿Y Porque cómo también fue? tuvimos que hacer, porque mi mamica no nos dejaba, mi madre era, pues había que estar al acecho. Bueno. ¿Y cómo fue? ¿Cómo empezó todo con el duende? Pues con el duende empezó, pues yo no lo sé, porque ni me lo creo, porque él tenía a su hermana María allí en el pueblo, porque su hermana María se estaba con una tía, con su tía Rosenda, que la había criado. Y ellos se vinieron aquí a Barcelona, sus padres y esto, y ella estaba allí. Y yo cuando ella cosía, porque ella cosía para la calle, yo cuando día que no iba a trabajar, pues me iba para enseñarme a coser con ella. Y ya nos hicimos amigas. Y el primo Paco, su primo, el hijo de Frasquita la Duenda, el Paco, pues un día estaba allí y nos hicimos una foto juntos y es porque lo lió todo. Porque él le mandó la foto a su primo que estaba en la mili. Dice, no te pienses que esta es amiga mía, que no es nada. Medio parienta, porque mi padre y su padre eran parientes. Decían que no sé de qué. Y entonces a raíz de ahí me empezó a escribir tu padre. Entonces yo le iba contestando y bueno, hasta que después nos conocimos. ¿Te fue escribiendo cartas? ¿Qué? Escribiendo cartas. ¿Y no os conocíais todavía en ese momento? ¿Cuánto tiempo estuviste sin conoceros? Pues yo no sé cuándo sería eso, pero hasta unas vacaciones que fue. Creo que fue un año, 6 meses. No sé si de años. Él estaba en la mili. Cuando empecé a escribir, estaba en la mili todavía. Cuando acabara la mili, aquellas vacaciones, que yo ya no me acuerdo tantos años hace, son 56 años. ¿Cómo me voy a acordar de Entonces, todo? vosotros empezaste vuestro amor escribiendo cartas. Escribiendo cartas. Y él me escribía muchos versicos, versos, me mandaba muchas postales de Mallorca, porque estaba en Mallorca en la mili, en Menorca. ¿Escribía bien? Sí, eso sí tenía, tiene una letra muy guapa. Y para escribir versos era un imperio. Y de por ahí te coló, te ligó. Sí, sabía escribir muy bien los versos, y era muy busca novia. Sí, ¿por qué? Que le buscaba novia a tu Dios. ¿Ah, sí? Sí, a su tío Paco, le buscó la novia. Ya. Y le escribía en las cartas a la novia del tío Paco, que los mismos versos que me mandaba a mí, se los mandaba el tío Paco a su novia. Pero era escrito Por el mismo. por el mismo, Por el duende. por el duende que escribía todas esas cosas. ¿Cuántas veces os visteis? ¿Qué? Nos vimos, ¿Cuál para casaros? Hasta que os para que fueron 2 y la de casarnos 3. 3 veces os llegasteis a ver. Me parece a mí que sí. Un poco valiente, ¿no? Fui yo a Barcelona. 4 veces. Fui a Barcelona, que fui a conocer a la mujer de mi hermano, a mi cuñada, Katy, y estuve en la casa de ellos, y a ver a Sabadell para ver dónde me iba a vivir, porque yo no conocía a nadie, nada más que era a él, porque la que conocía era a su hermana María, pero su hermana María estaba allí en el pueblo, no estaba con sus padres aquí. Pues vine a ver dónde me venía y a conocer la familia, pues yo no los conocía tampoco. Es decir, que no conocías ni a la familia. No conocía a nadie, no conocía nada más que... Es decir, que te casaste prácticamente sin conocerlo, tan solo por letras. Sí, Y sin eso un poco valiente, ¿no? ya. Demasiado valiente, pero las circunstancias la dan así. ¿Por qué circunstancias? Hombre, porque mamita, pues éramos... Claro, Es decir, te casaste principalmente también por salir de tu casa. exactamente. Porque no podía salir, no podía nada, y claro. Y Y él, pues, no le gustaba, porque decía que eso no podía ser, que tenía que estar siempre... Y como un día estando él, hubo un poquillo de jaleo, pues ya... ¿qué pasó el día que ¿Qué estaba? pasó? Porque nos fuimos a Órgiva. La Paqui y la Tomilla, él y yo, nos fuimos los 3. A pasar un rato ahí a Órgiva, dimos una vuelta, nos tomamos nuestro café. Manolo Peña nos llevó por la mañana, que era el coche de taxista, que hacía de taxista. Y luego, pues cuando
Dijo Manolo Peña, a la 1 os vengo a buscar. Cuando salga de la obra, vengo a buscaros. Y sí, fue a buscarnos y nos dice, vamos a tomarnos un café, vamos a tomar una cerveza al Lanjarón, al balneario. Y yo le dije, digo, Manolo, no, que tú conoces a mi madre. Dice, tu madre no se va a enterar. Digo, sí se enterará porque cuando llegamos tarde, no me da la cuenta. Dije, no se entera tu madre, vamos a tomarnos la cerveza y nos vamos. Y sí fuimos. Y claro, cuando llegamos, íbamos a comer allí. Mi marido iba a comer allí con nosotros, que éramos novios. Y cuando llegó vio la cara de mi madre, pues se fue. Se fue porque vio que mamica estaba... Y entonces se fue a comer a su tía Paquita. Decía que no tenía ganas de comer. Y era, no sé si era amiga lo que íbamos a comer ese día. Pero él se quitó del medio. Y luego mamica me pegó una santa paliza. Como ella tenía ese genio que tenía, que no es que fuera mala, pero tenía ese modo de ser, que no lo pensaba 2 veces. Y con la paliza que te dio, entonces tú... Pues claro, cuando luego me vio, cuando por la tarde nos vimos, claro, yo tenía todo mi cuerpo, estaba todo un dolor en la pierna del guantazo me había pegado. Y ese había ido, y como él sintió la discusión, porque estaba allí, cuando me pegó no estaba, pero cuando ella no se cortaba para discutir delante de decirme lo que fuera. Pues entonces él dijo, al otro día dice, quería que me fuera con él. Y yo le dije que no, que yo no me iba, porque si me iba, luego no me dejaba volver ya, no podía entrar más ya a la casa. Y él quería que me fuera, pues. Y él lo planeó todo y todo, pero bueno, y nos fuimos otro día a Órgiva, que fuimos al cine, íbamos, a Paqui y a Tomilla otra vez, íbamos 3 o 4, íbamos, ese día sí íbamos al cine, por la tarde, íbamos andando y cuando me había planeado todo, cuando llegamos a Órgiva, dije, vamos a ver a mi tía Carmela, con la idea de ir a ver a su tía Carmela, pero para ir no, para que me fuera con él. Y yo le dije que no. Digo, no, porque yo si llego a Barcelona y no me acepta tu familia, ¿qué hago yo? Mi madre luego no me deja entrar. Entonces, pues, se quedó compuesto. Que todo fue casarnos antes. Es decir, que a partir de ahí él decide casarse. Claro. ¿Que te lo pidió por carta? Por carta, y no sé si parece que una de las veces que habló con mi padre, parece que fue cuando estuvo en julio, que fue las vacaciones, luego nos casamos en enero. Parece que habló con mi padre, lo dijo mi padre. Uh-huh. ¿Y cómo fue ese día de la boda? Pues bien, una boda pues, normalita de pobres, porque antes no se podía, pero sí, con la familia ¿Sí? que estuvo. ¿Y qué es eso de pobres? ¿Una boda de pobres? ¿Qué es eso? Pues muy sencilla, porque no había banquetes como ahora hay. Hubo un refresco allí en la calle, pues como era la casa pequeña, íbamos en el patio, un refresco, que se iba con las bandejas repartiendo para que la gente fuera cogiendo. Y luego por la tarde, pues, hizo mamica de comer para los que habíamos allí. Todos comimos allí. Y luego, pues, me fui a Granada por la noche, que nos llevó Manolo Peña. ¿Que te vestiste de blanco? Sí, yo me vestí de blanco. Muy sencillita, pero sí de blanco. ¿Y cómo fue tu viaje de novio? Pues mira, me fui una noche a Granada y otro día me fui para Tablones. ¿Eso fue el viaje de novio? Y me fui a Granada porque en mi casa... Esa noche se quedaba mi hermano que había ido, mi hermana Carmen que habían subido para la boda, con sus niños los que tenía, que era la Carmen, la Encarna y el Jaico. Uh-huh. Y yo no me iba a quedar yo allí, ni me iba a quedar con todo allí todo huerto. Pues nos fuimos a Granada. Y tuvimos esa noche y otro día, pues para Tablona a preparar las cosas, porque eso, nos casamos el 18 de enero y el 23 de enero me vine para Barcelona, me fui para Barcelona. Muy bien. ¿Y ese viaje a Barcelona cómo fue? Pues bien, pues también. Porque venías para ti un mundo desconocido, de mitad de la sierra a una gran ciudad. Pues ya verás, sin conocer a nadie, la suerte que tuve, que había mucha gente del pueblo que conocí allí, donde vivían los yayos y iba a vivir yo. Y claro, venían mucho allí y se juntaban mucho en la casa todos los vecinos que eran del pueblo. Y claro, pues yo ya cuando estaba con ellos, pues estaba un poquillo más animadilla, porque claro, había alguien de por allí. ¿Echabas de menos tu tierra en ese momento? Hombre, a mi tierra y a mi familia. ¿A tus padres?
A mis padres ya verás, y con 20 años me vine, no lo iba a echar yo ¿Y a de tu menos. madre que te pegó tanto también le echaba de menos? Bueno, yo a mi madre la echaba siempre de menos porque sabía que mi madre tenía mucho genio, pero luego no era mala persona. Tenía mucho genio y lo pagaba a la más mínima, pero luego no era mala persona, era muy buena. Y nunca nos faltaba, todo lo que podía hacer lo hacía por uno. Para que tenía el genio que tenía y A veces una persona termina convirtiéndose en mucho más que un recuerdo, se convierte en una forma de mirar la vida, en una presencia que continúa acompañando incluso cuando ya no está. Y mientras escuchaba esta conversación, entendía mejor por qué ciertas historias nunca desaparecen del todo. Porque algunas personas dejan huella incluso en los silencios, y quizá por eso el duende no pertenece solo al pasado. Sigue viviendo en los recuerdos, en las historias familiares y en muchas emociones que todavía hoy siguen latiendo dentro de nosotros. Bueno, has hablado antes de tus sobrinos, la Encana, mi sobrino, la Carla, que nacieron allí y estaban en el Cortijo Vera, porque cuando nos fuimos en septiembre al Cortijo Vera a vivir, que es cuando se cambió uno de Cortijo. Y entonces la tita Carmen se casó, mi hermana se casó, luego en diciembre. Estuvo poco viviendo allí con nosotros en el Cortijo Vera. Ella se fue a un cortijo cerca que le hicieron los cigarrones. uh-huh. Allí se casó, se fue a vivir, allí tuvo la Encarna y a Osaico. Y ya luego, de allí pues ella se vino, se fue a vivir a la costa, para la playa, para abajo, y ya los otros fueron naciendo allá abajo. ¿Y qué recuerdos tienes de concretamente la Encarna? Así ¿Eh? cuando era pequeña, la Encarna, ¿qué recuerdo tienes? Yo con la Encarna, cuando era pequeña, la quería muchísimo, me quería muchísimo, me quiere y la quiero. ¿Qué pasó con las botas? ¿Sí? Con las botas, porque fuimos ahora que iba a preparar las cosas para la boda. Y empezó, pues, tita, cómprame unas botas, tita, cómprame unas botas para la boda. Y yo, pues digo, yo no tenía dinero, pero yo qué iba a hacer. Y voy y le digo, mira, allí está tu tite Diego, consiguió que estaba su tío Diego un poco más para arriba. Digo, allí está tu tite Diego. ¿Ves? Dice, no, es que tiene más dinero. Dice, no, que él no me las compra. Las tienes que comprar tú. ¿Por qué tuve que hacer? Por comprarle las botas. Porque para mi boda, para que llevara para mi boda. Era mi sobrina, que la quería muchísimo, la quiero y a todos, los quiero a todos mis sobrinos, porque todos mis sobrinos se han portado muy bien siempre con nosotros. Mi Osaico era un zoo, Sí, ¿por qué? porque era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Mi Osaico era muy bueno, muy bueno. ¿Qué le pasó a Joseico? ¿Eh? ¿Qué te pasó con Joseico? ¿Qué dices que es tan bueno? Pues mira, se fue muy pronto al otro mundo, pues. Se murió muy joven. Y era muy buena persona, porque de niño había estado mucho con nosotros allí en Tablones, porque su madre se fueron abajo a la costa y el niño, esta mamá estuvo mucho tiempo con nosotros hasta que ellos se prepararon para poder. Y es que era muy bueno, mi Osaico era muy bueno. Bueno, Y todos, pero mi Osaico, que yo fue con el que más roce he tenido, porque los otros todos, pero con el que más roce he tenido ha sido con la Encarna y Osaico, porque luego ya los otros ni nacieron, estaban allá abajo, luego yo ya me vine para acá, me casé, me vine a Barcelona, pues ya. Sí lo he visto y no he perdido el contacto con ellos, pero no es lo mismo. Pero mi José, pues claro, estábamos siempre con él y es con nosotros y me encanta igual, me encanta también. y cuando llegas a Barcelona, el día que llegas a Barcelona en el tren, te pasó algo. Que había dando los grises. ¿Qué pasó? Que, Que estaban dando palos los grises por allí. ¿Qué te no, llevaste? el día que vine a Barcelona, no, un día que salí a comprar. Un día que llegaste a comprar. El primer sábado que salimos a comprar por la tarde, porque antes los sábados por la mañana se trabajaba y por la tarde no. Y dice tu padre, dice, vamos a ir El duende, te dice el eso. duende, dice el duende, vamos a ir para abajo que voy al estanco. Pues yo lo acompañé al estanco. Y cuando veo por la avenida Mata de Pera, todo lo que venía, que yo en la vida había visto eso, y la gente corriendo y ellos pegando palos y todo, pues yo, que ya me dice el duende, dice, vamos a meternos aquí, vamos a meternos aquí. Y cuando pasó, no tenía yo miedo ni nada. Digo, si tú lo sabías, ¿para qué me traes? Que yo es la primera vez que veo esto. Ya me acostumbré, porque ya como allí siempre había
Pero Porque aquella ahí vez que tu pueblo no había nada de eso y en Barcelona sí, era habitual. si en el pueblo donde estamos tan chicos como es aquí, va a ver, Ya. en el pueblecillo que es, ¿Cómo te fue ese cambio tan radical de un pueblo a una ciudad? regular. ¿Por qué? A ver. Por circunstancias, porque no tenía, Porque en la ni ciudad hay que- de todo, ¿no? porque no tenía familia. Aquí mi familia no la tenía conmigo y con 20 años, tuvimos a mí con 20 años, de un sitio tan pequeño a un sitio tan grande y sin conocer a nadie. A poco, pues ya fui conociendo vecinos, todo. Luego tenía una vecina que era muy buena también, ¿Qué vecina fue? se llamaba Isabel, que tenía un niño que se llamaba Manolo y la niña no me acuerdo cómo se llamaba ya, hace tantos años. Y ella pues era muy buena vecina, muy buena, muy buena. Allí en Sabadell. Sí, en Sabadell. Se llamaba Isabel, que eran también andaluces también. Y estaba la mujer sola porque no tenía marido ni nada, tenía sus 2 niños, pero estaba sola. Y yo, pues ella, como yo no tenía entonces agua, pues ella me daba para que yo cogiera agua de su casa, lavara en su lavadero, hasta que pusimos el agua. Y era muy buena mujer, muy buena mujer. Y ya empecé a tener, pues claro, pues ya iba conociendo, iba a la tienda, pues ya la de la tienda, pues nos conocíamos y todas esas cosillas. Y el tema del trabajo, porque de trabajar en el campo en una ciudad que trabajabas. Yo lo primero no pude trabajar porque, claro, tuve mis niñas tan rápido que no podía ir a trabajar. Pero luego ya empecé a ir a trabajar para limpiar. Iba a limpiar. Y estuve yendo un poquillo. Me dejaban mis niñas acostar, las 2 mayores. Y me iba a las 4 y venía a las 9. Me iba a las 4 de la mañana y venía a las 9. ¿Y las dejabas solas durmiendo? Las dejaba solas porque no tenía nadie en que me las cuidara. ¿Con qué edad eso tenían ellas? Pues claro, porque el tiempo podían tener. Las 2, pues, pequeñas, porque no había nacido ya mi hijo, mi Vicente. Pues, pequeñas. Es Claro. decir, 2, 3 años. Claro, sí, me las dejaba solas, que ya luego dejé de ir, porque un día, una noche, le dio a mi Adela, le dio un ataque de la fiebre, y ya dije que ya no las dejaba más solas, que ya no me iba más a trabajar de noche. Y ya luego estuve yendo un poco tiempo, por las tardes se las dejaba a mi suegra, a mi suegro, bueno, a mi suegra, pero y a la abuela mayor, abuela Paca, que era la que... Pero luego ya... Bueno, vienes del duende, vienes con... tiene el problema de que de pequeño había fallecido su madre. Sí, se quedó sin su madre y has comentado antes que su hermana María la crió una tía. Sí, se fue con su... La crió tía profunda. ¿Sí? Y fue porque cuando su madre estuvo tan malita, pues ella se puso mala cuando nació la tía María, mi cuñada. Al nacer se ve que dice, en aquellos tiempos que se ve que bebió agua y se puso mala. La abuela, y ya empezó, que estuvo mala a 14 años. A los 14 años tenía la María ya 14 años cuando se murió ella. Pero a lo primero, cuando estaba pequeñica, pues un día vino el médico del pueblo, don Bardomero, y se ve que la vio que estaba tan mal, la madre y la niña estaba con ella, y entonces estaba la hermana, la Rosenda, mi tía Rosenda, que pues sí que era mi tía, que era la tía de mi marido, pues era mi tía. Era la tía del duende, pues era mi tía. Y entonces le dijo el médico, dice, anda, Rosenda, coge tú esta niña, que tú no tienes ninguno, que si no se van a morir la madre y la niña. Entonces se la llevó la Rosenda. Y la Rosenda la crió. La crió de pequeña. Desde pequeña. Y con ella se casó, para ella han sido sus padres. Porque ella, cuando la Rosenda se la quedó, la Rosenda no tenía hijos. Luego después tuvo una niña y un niño. Pero entonces no tenía. Y ella la crió como su hija, pero. Y como estaban cerca allí, porque se veían todos los días, porque claro, si vivían muy cerca unos de otros, pues... Y cuando fallece, ¿tú tienes el recuerdo que se hablase en el pueblo eso del fallecimiento? Yo entonces no vivía en el pueblo. Yo vivía en el Cortijo Vera cuando es. Pero estaba un día trabajando en el campo, en los maíces, no sé qué, con gente allí cerca de Tablones, y entonces dijeron, se ha muerto María la Escobera,
porque decían los escoberos. Dice, esta jovencita con 36 años. Pero yo no sabía de dónde venía, que luego ya cuando me fui a Tablones y conocí al duende, pues entonces ya me enteré de todo. Era su madre. Que era su madre y que eran los escoberos, quién eran, porque yo no los conocía. Y hace poco estoy entrevistando a Maruja, que nos cuenta la historia de cómo bajaron a la fallecida de Granada. Sí. Y os pasó a vosotros luego algo, con al cabo de los años, que Sí. descubristeis. El mismo taxi que la bajó a ella. ¿Qué pasó ahí? Pues mira, nosotros fuimos a Granada, o que íbamos de Barcelona, lo que fuera, que de eso ya no me acuerdo. Y cogimos un taxi. Y al coger taxi y a decir por dónde íbamos, pues el mismo hombre, De decir el pueblo. al decir el pueblo donde íbamos, dice, pues hace ya muchos años, pero estuve, que era cuando empezaba a trabajar, el hombre, de taxista, porque era, dice, llevé yo a una señora a Tablones, que la llevamos sentada, porque claro, entonces, pues no podía ser como, dice, y entonces, pues cuando fueron, No estáis sentada fallecida. sí, ya fallecía, pero como si la llevaba, había que pagar y no se podía, pues hablaron con el taxista y el taxista pues dijo, pues la llevamos así, iba la tía Rosenda y la tía Pasquita con ella. ¿Y quién habló con el taxista? No lo sé, eso ya no lo sabemos, si hablarían los médicos o quien fuera, no lo sabemos. Es decir, que el Sí, propio duende ese día descubre cosa de lo que le ha pasado a su familia sí, dentro de un taxi. íbamos nosotros a coger taxi, empezó el hombre a hablar y entonces ya dijimos, pues, y ya el duende le dijo que pues era mi madre, la que llevaste a mi madre. ¿Y él cómo se sintió en ese momento? Yo no lo sé, pues ya hace tantos años, y es que hace muchos años de eso. Ya. Y va pasando la vida, estáis por Barcelona, y también sucede que el duende dicen que era muy bueno. Uh-huh. Yo siempre digo que siempre se habla siempre de uno, pero siempre hay una frase que dice que un gran hombre le hace una gran mujer. Entonces los dos habéis ayudado a mucha gente. Ya, nosotros pues hemos intentado, pues con todas las fatigas que había que pasar, porque cuando nosotros nos casamos, pues no era como es hoy, pero intentamos salir adelante, y uno y el otro, los dos, y llevándonos como teníamos que llevarnos como personas. Entonces os quería muchas veces la gente. Y os pasó también algo que ayudasteis a un primo suyo de Sallén, que estuvo en vuestra casa. Sí, ¿Qué pasó? pues tu primo Juan, su tía Encarna. Nosotros fuimos, porque nosotros habíamos estado viviendo en el piso de sus padres, allí en Zabalera, el piso de sus padres. Y cuando nos fuimos a Tarrasa, ya vivía a mi piso, a nuestro piso, pues fuimos a llevarle las llaves, para entregarle las llaves y pagarle lo que le debiéramos. Y estuvimos allí bien. Y a otro día, otros 2 o 3 días de estar nosotros allí, pues nos pica, y era la Amalia, la prima Amalia y Juanico. Y ¿qué pasa? Pues mira, la Amalia, que venimos a esto, para ver si se puede quedar la novia de Juanico aquí, con vosotros, queréis, porque Juanico se iba a la mili. Y su padre, como no la quería su padre, ¿Lo quería el suegro o a la chica? no lo quería el suegro, no lo quería a la novia. Pues mientras que estuvo él, pues la estuvo pagando una habitación. Pero como ya se iba a la mili, no podía, no tenía dinero. Pues ya, papá como era, el duende como era, pues, y yo, pues bueno, pues que se queda aquí. Y allí se quedó, allí nació la niña que tiene, hasta que hizo la mili. Y ya hizo la mili y ya... Y ya se fueron para arriba, se fueron para Sallén. Que el duende le dijo, Juan, no te vayas para arriba, búscate trabajo, porque ella está trabajando, haciendo la mili y trabajando por allí en Terraza. Y le dijo, el duende dice, anda Juanito, no te vayas para arriba, tienes trabajo aquí, no te vayas. Aquello, tú sabes que aquello no está muy bien. ¿Y estaba bien por qué? Porque había droga, había cosas, las cosas que había antes. Uh-huh. Y claro, ya se fue y mira, le tocó y se murió muy jovencico. Por las drogas. Por la droga. Y dejó también a la niña pequeña. Que luego ya cuando se fueron a Sallén, que se llevaron, porque la niña se le estaba allí, hasta que hizo la amiga estuvieron allí. Y luego ya se fueron a Sallén, pero
A lo primero no la quería, el padre no quería que llevara a la mujer. Pero ya un día la mujer le dijo al padre, una noche buena, no sé qué, dice, si no viene mi mujer, no vengo yo tampoco. Y entonces ella dijo, su padre dijo, bueno, pues si has hecho lo que quieras, por que venga si quieres. Y ya empezó a entrar allí, ya llevaba, y ya era una más de la familia, y ya la quería mucho y todo. Pero luego, mira, Juanico, pues, se murió muy joven, ella también se murió muy joven, que luego tiene la niña, que la niña es muy bonita y muy cariñosa, y no se le ha olvidado que estuvo con nosotros. Y como que no se le olvidó porque era una bebé. Porque se ve que porque yo a esa niña después de morir su padre ya la he visto poco. Porque ya no, yo no iba para arriba mucho, ya no. Pero se ve que la Malia, porque representa que esa niña, no sé si era con la fina, como que la adoptó, como la adoptara. Una hermana. Sí. Porque tenía también un hermano, Raúl, y Raúl, no sé si es la María la que adoptó a la Paqui o a Raúl. Y tenía ganas de verlo, y cuando el duende está tan malito, estaba malito ya, pues vinieron un día. ¿Qué? Llegó a verlo en vida. Sí, vino, porque ella tenía muchas ganas de venir. Y claro, y ya pues con entonces que estaba tan malo, pues entonces se vino con la espina, lo trajo a la espina, y entonces pues, porque ella quería vernos, porque ella apenas no había visto a nosotros, esa niña. Quería ver, porque claro, le habían hablado lo que habíamos hecho nosotros por ellos y eso, y vino, y luego vino el día de antes, que otro día ya falleció, y luego vinieron también a estar en el sanatorio. Era muy querido, entonces. Sí, lo querían mucho porque nos habíamos portado muy bien con él, porque todo el mundo no hace lo que hicimos nosotros, porque nadie de la familia se dignó a hacer nada. Y nosotros, pues, en mi casa cogían todo. Yo me acuerdo también cuando iba al colegio, cuando llevaba a la pequeña de la familia, iba muchísima gente alrededor, muchos chiquillos, siempre iban los chiquillos alrededor del duende. Porque el duende salía y cuando estaba en Guadiana, debajo del puente que había en Guadiana, cogía a los que venían del Júcar. A los de Guadiana se los llevaba a todos para arriba, A todos los chiquillos. a todos los chiquillos. Y luego cuando llegaba arriba del todo, que ahora ya no es, porque antes era campo lo que había, pues los que había arriba de Guadalhorce también se los llevaban, también se subían las madres de allí y este iba para abajo con todo. Llevaba muchos los niños, iba con todos, porque a él le gustaban mucho los niños. Los cuidaba a todos, los llevaba a todos al colegio. Llevaba a todos los chiquillos. 30 o 40 chiquillos. Pues de los Jucas llevaba eran 3. De Guadiana, 2 o 3 también. Estaba lo de la Angustia, y otro más, llevaba. De Guadiana salía con 7 u 8. Y salía a la calle y todos los chiquillos siempre han ido por él. Y yo lo han querido siempre, todos. Hasta el último día él también a los chiquillos siempre los quería, porque a todos los chiquillos les decía siempre algo. Él no era de aquellos que, no era de otros chiquillos que pasaba por los dedos, le pasaba la mano por la cabecilla. Él nunca, a otros chiquillos los ha querido. ¿Y qué decía la gente? La gente, pues claro, unas veces se reía, otras veces de todo, porque como los chiquillos eran chiquillos y el duende era el duende, como era tan pequeñico también como era. Pero era el duende. Y lo querían todos, porque casi todo el mundo lo quería mucho, mucho, mucho. ¿Y ha sido alguna anécdota que tengas con él? ¿Qué? ¿Alguna anécdota que te haya pasado con él? Pues no, sí, me habrán pasado cosas, pero ya no me acuerdo. Claro que cosillas me habrán pasado. Tantos años juntos me han tenido que pasar, pero no me acuerdo. Pero ya son muchos años, claro que me han tenido que pasar. ¿Tuviste hijos? Hijos, 4. Pues falta uno. ¿Quién fue el más malo de todos, mala? Bueno, ¿O traviesa? traviesa, la segunda. No es que fuera mala, mal corazón no tenía, pero era muy traviesa. Le gustaba mucho dar a la pata, porque ella quedase encerrada no podía estar encerrada. Que con 16 años dijo que no estudiaba más, pero yo sé que era porque si estudias no puedes salir a darle a la pata. Pues ella dijo, pues no estudio y me voy a dar a la pata. Y trabajo. Uh-huh. Es lo único. Luego mala persona no, tampoco.
¿Y qué tienes así de...? Y la pequeña nació después de muchos años después. A los 14 años. ¿Qué pasó? Pues bueno, pues mira que vino, sin saber cómo, pero vino. ¿Cómo se lo dijiste a la familia que venía alguien Pues con no, tanto edad? lo dije cuando. El primero que. Pues nada. A mí, el médico me dice, con la edad que tienes, intenta ver si lo puedes perder. ¿Eso te lo dijo el médico? El médico, me acordé de toda la vida. Y yo le dije que no. Digo, mándame al médico que me pertenezca de Arcomadrón, lo que antes se le decía, que me pertenezca, que me vea. Si viene más, yo soy la primera que lo pierdo, porque no quiero que tenga... Pero si viene bien, sale adelante como todo. Si no tengo una cosa, tengo dos, pero sale adelante. Que me dijo el médico, dice, tiene más valor que un torero, con 3 como tienes. Entonces estaba el duende con depresiones y cosas, no estaba muy fino. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Pues yo qué sé, lo que cogió él y estaba un poquillo, y el médico pues decía, claro, y tiene más valor, y viendo cómo está tu marido, y tiene los 3 que tienes que también están pequeños, y ahora otro. Digo, he sacado 3, saco a 4. Digo, pero si viene bien, este viene también. Y así fue. Me hicieron las pruebas, que me lo hizo un médico muy bueno, y vino que venía bien, que era una niña. Digo, pues bueno, vos para adelante. Y así fue. Y luego, pues a tirar para adelante como se ha ¿Y podido. cómo se lo dijiste a tus padres? A mis padres, pues yo no sé cómo se lo dije. Si se enterarían, porque se enteraríamos por mi hermano. Porque el primero que se enteró fue mi hermano. ¿Te llevabas bien con tu hermano? Yo sí me llevaba bien con mi hermano, siempre me he llevado bien. Era muy chinchica, porque había que entenderlo a veces, pero me llevaba siempre bien y hemos estado siempre unidos, siempre. Y ya cuando se enteró que, pues ya cuando el tercero ya me pidió el nombre, ¿Y cómo que te pidió el nombre? porque cuando yo ya iba a tener el tercero, que era Vicente, pues ya ellos no podían tener, sabían que ya no podían tener hijos. Entonces me pidió que si era niña, que le pusiera Katy. Y entonces yo le dije, digo, no te preocupes, que si es niña se llamará Katy, si es niño se llamará Vicente, como tú. Le dije yo. Y así fue. Porque cuando tuve a la segunda, me lo pidió ella, la mujer, la Katy. Me dijo, María, si ponle el nombre, si es niño, ponle el nombre de tu hermano. Entonces yo le digo, si es niño, le pongo el nombre de mi hermano. Digo, pero si es niña, ya tengo el nombre buscado y no lo cambio, que es que era de mi madre. Pero ya cuando me quedé otra vez en estado, pues no me lo llegaron a tener, no tengo que decir mucho, porque yo ya tenía pensado, digo, si me lo había pedido antes, pues entonces yo ya tenía el nombre pensado de ponérselo, Katy o Vicente. Tú ya eras Vicente, que estaba puesto Vicente. En el tercero fue Vicente. Y en la Katy, pues, la pequeña, pues, Katy. Yeah. Por su mujer, porque como ya no pueden tener hijos, pues... Entonces tenías a tu hermano allí al lado tuyo en Barcelona. En Barcelona estaba en Badalona y yo estaba en Terraza, pero no vimos mucho. Pues tu apoyo. ¿Qué? ¿Fue tu apoyo de la familia de lejos? A veces, pues, sí, también tenía algún apoyo con él también, aunque era muy chiquitica pero tenía con él y venía mucho, nos vimos mucho. Y siempre... Y yo con él, pues está siempre con él, me preocupa mucho de él, porque pasó, no tener hijos, luego tuvo mucho tiempo malo el pobrecillo, que pasó mucho, y yo pues iba mucho allí con ellos, para ayudarle a ella, para que no estuviera ella sola, porque al no tener hijos, pues yo me iba mucho para allá y con ellos. Y yo estaba mucho con ellos, y ellos han venido mucho a mi casa también. ¿Y la distancia con tu madre? ¿Había teléfono, sin teléfono? ¿Cómo te organizabas? No había teléfono. Teléfono cuando empecé, cuando estaba el estanco, ahí en Tablones, que había aquí al estanco. No había teléfono. Yo me casé y no había teléfono. Entonces te fuiste a Barcelona y ¿cómo hablabas con tu madre? Con mi madre nos escribíamos y a lo mejor si en la carta pues me ponía, o yo le ponía
de estar día a tal sitio. Yo tenía que ir a Sabadell, a donde está el ayuntamiento de Sabadell, que es donde había teléfonos para llamar por teléfono. Y llamaba a tablones, al estanco. Así que por la carta ya quedabais la hora y el día. Ya lo que empezamos a quedar que lo hacíamos casi los mismos días, la misma hora ya, para saber, pero Ya. tampoco todos los días, no cada 20 días, porque eran las cartas, lo que había eran las cartas. Y cuando volvías a tu pueblo de vacaciones, en ese momento, Pues ya verás, cuando llegaban a mi pueblo, a mi casa, llegaban mis padres, pues ya verás cómo era. Pues la casa grande, como yo le decía, porque allí cogíamos todo. Y allí nos juntábamos todos, porque a veces iba yo, pero también iba mi cuña Carmen, el Manuel, con sus niñas, y allí cogíamos todos, en la casa de mi madre, y era muy chica, pero cogíamos todos. El que no cogíamos dentro, en el patio que era muy grande, en el porche. ahí hacían, porque eso sí, os ayudaba mucho, hacían matanza ellos, os daban. Sí, las matanzas, yo estuve un año en las matanzas nada más. Iba una Navidad para las matanzas, me presenté para las matanzas, que no me esperaban a mí. Iba Tito Vicente, iba mi hermano Vicente, y fuimos con ellos. Y cuando llegamos allí, pues estaban ya liados con matanzas, y yo ya me asomé a la puerta, que nadie me esperaba. Cuando me asomo a la puerta, se quedaron todos parados, porque había ido, que es la única vez que yo he ido, después de casarme, una vez en las matanzas, ¿no? ¿Y qué recuerdas así? Un olor, un sabor, una comida de tu familia de allí en Granada. Bueno, allí la comida es muy buena, mi madre hacía una comida muy buena. ¿Qué es lo que más te gustaba? A mí me gustaba todo, porque yo no soy dedica nunca, Pero pero algo, me gustaba que hacía unos guñolas muy buenos, que se levantaba para hacerlo a las 4 de la mañana, y cuando me levantaba ya los tenía hechos, y cosas de esas que... ¿a ti te pasó? ¿Dejaste de comer conejo por algún motivo? Sí, ¿Qué pasó? pues llevo ya 51 años, o algo más sin comer conejo, ¿Por qué? porque estando en estado de Vicente, de mi niño, pues entonces había la costumbre, que allí en Sabadell, mi suegro tenía allí el terrado muy grande, y compraban los conejos vivos. Compraban 3 conejos, uno para mi tía Carmen, otro para ellos y otro para mí. Y yo lo aguantaba, y mi suegra se sentaba en una silla, como ya le faltaba la pierna, y lo desollaba. Y un día, cuando acaba de desollarlo, el conejo, pues empezó a pegar sartos. El conejo ya desollado, sin piel ni nada. Entonces lo tiré y dije que ya no cogía más conejos, ni comía más conejos, ni cogía más conejos, que no compraran más conejos, que yo no los aguantaba. Y a raíz de ahí ya Déjate de comer conejo. acabo de comer el conejo. Y lo he hecho muy poquitas veces. Y lo hacía por el duende, porque a él le gustaba, y yo a él se lo hacía, pero era la enfermedad lo que me costaba hacerlo. Es decir, que lo hacías por amor. Claro, porque a él le gustaba y se lo hacía. Le compraba sus patillas de conejo, de aquellas lo que a él le gustaba. Y ya has hablado antes de tus cuñados, los hermanos del duende. Me lleva muy bien siempre con todos, pero con el más, el Paco, el ¿Por pequeño. qué? Porque cuando yo me casé, ese niño tenía 12 años y siempre estaba con nosotros. Y donde íbamos nosotros, él venía. Íbamos a ver a mi hermano a Santa Magdalena, él nos lo llevábamos. Íbamos al cine, nos lo llevamos con nosotros. Y siempre está muy pegado a nosotros. Y luego, pues empezó a trabajar con su hermano en la misma fábrica. Y luego los seguros en el mismo sitio también. Su hermano los metió, siempre han estado juntos. Y ha sido muy bueno. Y yo, pues, para mí es uno que lo quiero muchísimo. Ujú. A todos los quiero, porque mis cuñadas también, mi cuñada Paquita, pobrecilla, pues también la quiero mucho. Sus niñas son muy buenas, también nos quieren mucho. Pero donde se pone el Paco, pues no se pone nadie. La Carmen también, el Manolo también, que el Manuel también, mi cuñada. El Manuel. ¿Qué pasó con Manuel? ¿Qué? ¿Qué pasa, Manuel? Porque el Manuel es un cascarrabia y siempre está... Con él no tienes pena nunca. Y hemos salido mucho juntos, hay muchas veces al pueblo, y hemos estado allí en el pueblo juntos. Y ¿Os ha dado la alegría?
¿Eh? Casi la alegría. Con él, sí, con él lo pasábamos bien y te tenías que reír de las cosas de él, porque tiene cada cosa, no puede estar quieto. Él sentado en el mismo sitio 5 minutos no puede estar. Pero son muy buena gente y yo los quiero como, ¿para qué te voy a decir? Que los quiero muchísimo y a todos. Y luego deja a ellos y coja a la Mari Carmen, a mi prima Mari Carmen, a del tío Paco, pues esa, pues otra que para mí pues una hermana más. Sí, porque fue hija única. Fue hija única, se crió allí pues, frente con frente, del rellano de los suegros, y estaba ella siempre, y siempre pues estábamos juntas. Antes has dicho que hacían la misma carta El tío Paco cuando quiso novias porque la tía Carmen vivía en Sallén, pero permanecían también del pueblo también, eran del pueblo, de un cortillo, del pueblo. Y el duende, pues no sé cómo le dijo, algo le diría de ella, como ellos entonces iban mucho a Sallén, los dos, el duende y el Paco, los dos, y se ve que le dijo... El Paco, su tío Paco. Su tío Paco, y se ve que la vieron por algún sitio, como estaban viviendo en Sallén, y entonces el duende le dijo a su tío, pues te podías noviar con ella. Dije, le voy a escribir una carta a tu nombre. Y entonces escribí una carta como que era el tío Paco, y el tío Paco no sabía escribir. Y entonces empezaron y se noviaron también. Y luego se casaron muy pronto, se casaron antes que nosotros. Bueno, ellos se casaron en septiembre y nosotros en enero. Pero es porque le escribió la carta, porque a él le gustaba mucho de escribir y era muy artista, como digo yo, era muy artista haciendo chascarrillos y cosas. ¿Ah, sí? Y eso le gustaba, le encantaba. También le gustaba, también fue representante de un grupo de música, ¿no? Sí, no, de unos vecinos, aquello no era. ¿Qué? Pero mira, como esa adaptaba a todo y se agarraba a todo, pues los vecinos de allí, un vecino de nuestra escalera, Manolín, del que vivíamos allí, el otro es Tomás, que vivía delante, y el Miguel Ángel, que vivía más para arriba. Que Miguel Ángel tocaba el acordeón, Manolín tocaba la guitarra y el Tomás la mandurria. Y se venían a tocar allí a la casa, empezaban chiquitas, y empezaron, y ya, pues, llegó una fiesta allí en Sabadell, pues se los llevó a las fiestas, tocando. Luego un cumpleaños del abuelo, pues también estuvieron tocando allí también. Y luego en mi casa, en las comuniones. Pero también lo buscaba sitios de locales, le llevaba a locales. No, ya empezaron, ya dejaron de ir porque ya como empezaron también ellos también ya sus cosas tampoco ya Pero estaban. fueron un tiempo, ¿no? Pero tuvieron... Porque allí, yo recuerdo a él verle delante de todo, mientras estaban tocando la música, él iba, siendo bajito, iba delante de... sí, como espectáculo. iban allí en Sabadell, en la romería de la Virgen, arriba del todo, en San Julián, allí se fue un año con ellos. Ellos tocando, y no sé si pasaban el platillo también, eso no lo sé yo, pero es tocando, porque tocaban muy bien, eran muy majos. Y en la casa nuestra estaban siempre liados, tocando. Pero, y eso, que Miguel Ángel, por el tío, se ha muerto muy joven también. Mira, Se ha muerto muy jovencico. vaya. Pero eran un artista los tres. Cuando eran jovencillos, luego ya empezaron cada uno sus trabajos, sus novias, sus cosas y ya. Pero lo primero, era un artista tocando los tres. Ya. Y como a papá también le gustaban todas esas cosas, pues siempre estaba el día. Viviste también el hecho de la inmigración tan grande, que había gente de todo el sitio, Andalucía, donde vivíais, y también en el barrio se apoyaba mucho la gente. Y en el barrio, sí, allí en Guadiana, que yo era demasiado. ¿Qué pasaba? Era una escalera que éramos cada uno de un sitio. Éramos todos, cada uno en un sitio. Pero todos nos llevábamos todos muy bien. Todos los vecinos. Nunca hubo un niño, no, ni un enfado por los niños, ni por nada, que todos fuimos con los niños pequeños allí. Nadie nos enfadamos. Y todos muy buena gente, muy buenos vecinos. Y nos llevábamos, pues ya siempre estaban las puertas abiertas. Iban para entrar, llegaba un cumpleaños, llegaba un santo, salían las puertas, entraban todos los vecinos a tomar lo que fuera. Aquello era especial, aquella escalera era especial. ¿Y que había alguna vecina así en especial? ¿Especial?
eran todas especiales. Y eran todas, porque yo tenía a mi vecina de enfrente, la Emilia era muy buena gente, y su marido, para que se ha muerto también muy joven también. Pero era muy buena gente. Ahora ya, pues, de allí no hay nadie, pues solamente queda especial la Rosario, la Cortija, que es muy buena mujer y hace muchos años que llevamos conociéndonos y nos seguimos viendo Y era un apoyo entre vosotros, os claro, ayudabais. entre nosotros pues todos nos llevamos bien, como todos éramos, pues todos no estábamos unidos todos, para todos. ¿Cómo eran las navidades? Bueno, las navidades pues se empezaba por un piso, por el primero y se acababa en el último. En el cuarto. Se acababa en el cuarto, que vivía la Encarna, que ella era de Córdoba, y el Luis, que era catalán, y allí rematábamos las fiestas todos los vecinos. Se empezaba por una casa, de una casa a otra, una casa a La otra. Nochebuena. La Nochebuena, y arrematábamos allí. Y luego llegaba San Juan y ya se hacía allí abajo en la calle, porque hacían las fiestas en la calle, pero en la puerta de los dos del primero, del bajo, el Antonio Leá y el Hipólito, ponían su tele para la calle y sacaban sillas y allí nos poníamos a comernos lo que se come en San Juan, La coca y la todo. coca y todas las cosas, pues allí en la puerta, en la calle, viendo los furbos, viendo lo que fuera, y estábamos todos ahí, todos los de la escalera, y algunos más que pasaba y se pegaba allí también. ¿Y en Navidad qué pasaba? ¿Y al Ángeles con la botella qué pasaba? Los Ángeles. Los Ángeles. Él pasaba con la ¿Te acuerdas de la botella. botella de anís? Ay, no me acuerdo. La rompía siempre, ponían. No me acuerdo, ahora no me sale. Pero sí, era muy buena la Ángel, era muy buena pobrecilla. Estaba Javi, me acuerdo yo del Javi. Bueno, y ya luego cambié de vivienda y también hace mucha amistad también con toda la gente que va viniendo luego de fuera, la otra inmigración que viene de Marruecos, de todos los Sí, países. yo en mi rellano, antes de irme yo a vivir de allí, vinieron unos marroquíes que eran muy buena gente, muy apañados, muy curiosos y eran muy buena gente y siguen siendo buena gente. Porque nos vemos, donde nos veamos, nos saludamos. Y eran muy buena gente. Que yo no me esperaba que fueran tal. Y si eran una gente muy apañada, muy curiosa, muy limpia, lo tenían todo. ¿Te acuerdas aquella noche que arriba hubo trifulca y Sí, un chico de arriba, pobretico, que porque la mujer se fue, se lo llevó todo, lo dejó en la calle, lo dejó en el piso, pero sin cama ni nada. se lo llevó todo? ¿Qué pasó? ¿Qué Exactamente. pasó? Pues yo qué sé lo que le pasaría, nada más que yo, una cama se la llevaste tú, se la subí yo para que durmiera, una cama un sumier de aquello. Que luego ese chico no se lo que pasa con él, porque para que se fue para Almería. Y ya no cuento yo más a gente, no. Y luego te vas a Guadalhorce y también comienza a venir más gente y también hacia vosotros vienen y Sí, los quieren muchísimo. ¿Qué pasa? que son muy buena gente, y no los cambio por nada del La mundo. Pepi, los marroquíes. La Pepi se fue, era muy buena gente, la Pepi era buena gente, que tenía los niños y yo me quedaba con los niños para que ella fuera a trabajar, porque era muy buena. Pero luego ella se fue, bueno, ya vinieron los marroquines, antes de ella vinieron los marroquines. Y son muy buena gente, muy buena gente. Y ahora, luego después vinieron otros, que es Pancilla Rueda, muy jovencicos que son, y también muy buena gente. Y los que vivían enfrente, que son de Venezuela, también muy buena gente. Yo no tengo queja de ninguno de. Pero os quería muchísimo que cuando falleció el duende, las hijas del marroquí de al lado. Sí, fueron la noche antes, me pidieron permiso para que pudiera entrar a verlo, todas, las que tenía, las 5 niñas, entraron a verlo. Ellas le decían Martín, que luego me montaron allí estaba. Y Mohamed, el vecino, lloraba con un chiquillo, porque nosotros también lo apreciamos mucho a ellos y yo por mí no quisiera que se fueran de ellos, porque gente como esa no se va a encontrar en ningún sitio, sea donde sea, pero son muy buena gente. Bueno, y toda la gente de la escalera, tanto los que son como nosotros, como los que son, hay más marroquines, también muy buena gente, también todos. Yo no puedo decir nada de la escalera que estoy, no puedo decir nada de nadie, porque todos son muy buena gente. Y con la edad que tienes ahora, ¿cuál es tu diversión? ¿Qué es lo que te gusta hacer mientras? ¿Cómo te distraes? ¿Cómo me distraigo? Pues haciendo mi canchillo, mis cosas, hago toquilla, hago manta,
a mi gente, y así me entretengo. A mí no me gusta estar mucho por ahí, me gusta salir mi ratico, tomar mi cafelillo y ya está. Pero luego ya me recojo en mi casa, pues no voy a estar durmiendo, pues estoy sentada allí viendo la tele una vez a la vez y voy haciendo mis cosillas, lo que me gusta siempre hacer. Ajá. Que antes no lo podía hacer porque no tenía tiempo cuando era más joven y ahora pues voy haciendo y ya está. Ya tengo otra y mi niña está con mis niñas, mis nietos. Tengo aquí nada más que uno allí porque los otros estaban tan lejos. Pero el que tengo allí pues va mucho a verme. Y Hay familias donde las historias se transmiten casi sin darse cuenta. Una conversación, una comida, una frase repetida durante años. Y de pronto descubres que detrás de ciertos recuerdos también se esconden conexiones increíbles, como aquella historia contada tiempo atrás sobre una mujer bajada fallecida en taxi desde la sierra. Y como muchos años después, sin saberlo, terminaría apareciendo una conversación inesperada con aquella persona que estuvo allí aquel día. La vida a veces une recuerdos de forma imposibles, y quizá por eso es tan importante conservar estas voces, porque cuando alguien se marcha, muchas veces lo único que queda es la memoria compartida. ¿Y qué tienes así? ¿Algo que quieras decirles a ellos, a todo el mundo, a tu familia? A mi familia, ¿a qué le voy a decir? Porque los quiero a todos muchísimo. Todos mucho, mucho. Mi hermana, joder, mi hermana no me llevó siempre muy bien, hemos estado lejos, pero nunca nos hemos enfadado por nada, por nada, por nada. Mi hermana nunca me enfadó, ni ella conmigo, ni yo con ella, eso sí, De lo que te sientes más orgullosa. de todo. A ver, ahora algo que... Pues de todo, pues de mi hijo, que tengo mi hijo, que tengo las tres niñas que las tengo cerca, el niño que lo tengo lejos, pero estoy orgullosa de todos porque todos son buena gente. Y ya está, ¿qué quieres? Y si tú pudieses cambiar algo que te haya sucedido, puedes cambiar lo que hubieras cambiado. No lo sé. Por ejemplo, no haberte ido a Barcelona tan Bueno, pronto. Barcelona, pues no que me arrepienta porque gracias a Dios allí he vivido, allí he tenido mi hijo, he tenido mi vida, pero me fui muy lejos de mi tierra, dejé a mi familia y dejé a mis padres, porque con 20 años ya dejé a mis padres. Y eso pues me duele porque ya no puedo No has podido disfrutar de ellos. no puedo disfrutar de ellos, ni ellos de mí, ni yo de ellos, pero las circunstancias de la vida son así. Y la vida lo manda así, así nos toca. Y eso es lo que hubieras cambiado a lo mejor. No cambio nada. Yo ya no. ¿Dónde te voy a cambiar? Si tengo que estar con mi hijo y mi hijo cerca de mí. No puedo cambiar nada ya. Bueno, ¿y le quieres mandar recuerdos a ellos? ¿A tus hijos, a tus nietos? A todos. ¿Algo en especial? Especial. Para mí son todos igual. Tus míos son todos. Que yo me corto que no me duela. A mí son mis hijos y mis nietos, son todos. ¿Y qué le dirías a los chicos jóvenes de hoy en día? ¿Qué? A los chicos jóvenes de hoy en día. Un consejo. Consejo, pues que pisen firmes y hagan las cosas bien hechas. Que está la vida muy mala y habemos muy mala gente. Y que se busquen su porvenir para salir de la mañana. Y ya está, que le voy a decir a los jóvenes saben más que uno hoy en día. Y ya está, que le voy a decir. Bueno, ya que alguna cosa que dirías a tu hermana ten lejos, a la familia, a tus sobrinos. A mis sobrinos que les voy a decir, pues yo a mis sobrinos los quiero muchísimo, porque ellos me quieren también, y que al duende lo quería muchísimo, que eso es lo que más vale. Que no siendo su tío directo, que lo hayan querido como lo han querido. Ahora él también los quería mucho a ellos, a todos sus sobrinos. A todos sus sobrinos los quería mucho. Bueno. ¿Y qué le voy a decir yo? Que los quiero mucho, que Dios les dé muchísima salud. ¿Y qué le voy a decir? Y a mi hermana, pues ya ver.
que es lo único que tengo, y mi hermana. La has visto recientemente, ¿no? Sí, la he visto una semanilla con ella, me gusta. ¿Nos habéis contado vuestras cosas? Sí, nos contando estas cosillas. No somos de contarnos muchas cosas, porque qué cosas nos vamos a contar, pero hemos estado hablando y pasando rato. Bueno, ¿os ha dicho algún secreto? ¿Qué? ¿Habéis dicho secretos? Secretos no secretos no tenemos tampoco. ¿Qué vamos a contar de secretos? Bueno, Y ya está, hemos estado ya hablando nuestras cosillas, nuestras tonterías. Y ya está, y mis sobrinas que iban y venían, pues, con ella, pues, si es que soltar no puedo decir, no, me ha quedado uno por ver, pero mira, por ¿a circunstancias, quién no has visto? a mi Ramón, Bueno, pero habrá sido alguna circunstancia, ¿no? Algo. porque no, se ve que no estaban allí, por lo que me dijo a mí es cuando vio el mensaje, porque la hermana se ve que le dijeron que estaba allí, pero estaba en Málaga, dice, pues no lo he visto, es que me ha quedado por ver. Bueno, Pues por lo demás, ni todo a verme, tanto, si pudiese pedir un deseo, ¿qué deseo pediría? ¿qué les voy a pedir? Que Dios nos dé salud para poder vernos otra vez. Que pueda verme con mi hermana. Que, bueno, tu voz ya pertenece a Voces de Reencuentro y ya será para el recuerdo para siempre, ¿vale? Hoy no solo habéis escuchado una entrevista, hoy habéis escuchado una parte de mi vida. Y quizá también el origen de muchas emociones que han terminado formando parte de Voces de Reencuentro, de mis novelas y de mi manera de mirar a las personas mayores. Porque este proyecto no nació de un día para otro. Nació mucho antes de grabar el primer podcast. Yo ya pensaba algo. Pensaba que nuestros mayores tenían demasiadas historias dentro. Historias de esfuerzo, de amor, de pérdidas, de migración, de familia, de supervivencia. Y me daba muchísima pena imaginar que algún día todo aquello pudiera desaparecer para siempre. Y así empezó Voces de Reencuentro, con una idea muy sencilla: guardar las voces antes de que el tiempo se las lleve. Pero con los años también he aprendido algo todavía más importante: la importancia de conservar no solo los recuerdos, sino las voces, la manera de hablar, las pausas, las risas, los silencios, las emociones. Porque cuando alguien ya no está, escuchar de nuevo su voz puede convertirse en uno de los tesoros más grandes que existe. Y quizá una de las penas que siempre llevaré dentro es no haber comenzado este proyecto mucho antes, porque me habría gustado guardar muchas más voces de mi familia. Me habría gustado poder volver a escuchar a tantos de ellos, y especialmente la voz de mi padre, el duende. A veces pienso en cuántas conversaciones se pierden para siempre sin darnos cuenta, y quizá por eso hoy siento todavía más la necesidad de seguir haciendo esto, porque la vida de alguna forma me ha dado una segunda oportunidad, la oportunidad de seguir preguntando, de seguir escuchando, de seguir guardando memoria. Y mientras pueda, seguiré entrevistando familiares, amigos, vecinos, personas mayores y a cualquiera que quiera compartir un trocito de su vida. Porque todas las vidas merecen ser escuchadas, incluso aquellas que piensan que no tienen nada importante que contar. Y quizá algún día, cuando ya no estén, una hija, un nieto, un hermano o un amigo volverán a escuchar esa voz y sentirán que por unos minutos esa persona sigue cerca. Y quizá ahí esté realmente el sentido de Voces de Reencuentro: no hacer entrevistas, sino luchar contra el olvido. Ante todo, cuidad de vuestros corazones, escuchad más, llamad más, preguntad más, porque un día daríamos cualquier cosa por volver a escuchar ciertas voces. Porque lo que no se escucha, se pierde. Gracias por acompañarnos una semana más en Voces de Reencuentro. Nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias.